septiembre y después de un interesante paso por festivales internacionales y de recibir el premio Mejor Película en la competencia de cine chileno en el pasado Festival de Cine de Santiago en su 20ª edición, Sanfic 20, la película Aullido de Invierno llega a salas y tenemos al otro lado de nuestro Zoom a su director Matías Rojas Valencia. ¿Cómo estás, Matías? Muy bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por recibirnos y para que podamos conversar respecto a Aullido de Invierno. Yo estaba pensando en Raíz, cuando vimos Raíz en Valdivia, hace mucho tiempo atrás, ahora que uno piensa, tu primer largometraje, ¿no? Que fue muy bien recibido en ese momento. Ahí ya reconocíamos en tu trabajo, en esa película del 2013 que fue codirigida. Además, ya reconocíamos con, estoy buscando el dato duro, eh, no fue codirigida, porque yo tenía esa impresión, perdóname, la debo estar confundiendo. Ujú. Bueno, y ya teníamos una evidente interés tuyo por el territorio. Yo me acuerdo muy bien, cuando pienso en Raíz me acuerdo de esa interés, de esa búsqueda por el pasado a través del camino en el territorio, ¿no? Luego hiciste esta película, Un lugar llamado Dignidad, del 2021, que es un largometraje de ficción muy duro, muy asfixiante, uno podría decir, porque bueno, estamos en Colonia Dignidad, ¿no? De ese es el tema. Y ahora mezclaste, uno podría decir, esos dos trabajos anteriores, entre medio, hiciste varios cortometrajes en Aullido de Invierno, que es un largometraje que mezcla documental con ficción, tiene 3 partes, y la parte de al medio es derechamente una ficción protagonizada por Paulina García, y la primera y la tercera parte conocemos a dos personas que fueron colonos, una alemana que llegó a los 6 años a Colonia Dignidad y estuvo ahí 40 años, y ahí conoce a este chileno que le cambian el nombre a Franz en Colonia Dignidad y con quien hacen experimentos, ni más ni menos. Es muy brutal la historia que ellos te van contando. Ellos ya están en su tercera edad, son ancianos, viven en algún lugar perdido de la Patagonia, muy escondidos, y ahí el territorio vuelve a ser un lugar central. Entonces hablemos de primero esa búsqueda por situar las historias que a ti te interesa contar. Sí, bueno, tú hacías referencia a Raíz. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo en el sur de Chile, muy cerca de donde filmamos Raíz, y paso por ahí todos los días y miro las locaciones. Fue muy especial para nosotras y nosotros del equipo ese proyecto porque fue mi título, fue mi Uh proyecto de -huh. título, un largometraje que hicimos como en 8 días y que tuvimos la suerte de presentarlo en el Festival de San Sebastián y después en Valdivia, así que le tenemos mucho cariño. Y claro, en ese momento yo estaba como intentando probar ciertos acercamientos cinematográficos a lo que sentía que me interesaba. Y gran parte de ese interés tiene que ver con el territorio, como decías tú, con el territorio no solo como desde una perspectiva geográfica o estética, sino también como un personaje. Siento que el territorio es de alguna forma, no sé, una analogía de Chile en muchas cosas. Y de la historia, digo, como que Aullido de Invierno es una película que tributa a la reflexión mía, de alguna forma, sobre cómo nos relacionamos con la memoria. Entonces, la relación con la memoria no solo a través de un hecho histórico, como lo fue, no sé, por ejemplo, la existencia de Colonia Dignidad, sino también nuestra relación con la memoria a través de el territorio, a través de la geografía, de la memoria íntima, social y colectiva. Siento que todo eso está dentro de esta juguera que es un poco Aullido de Invierno, y también se diferencia completamente de mi película anterior, Un lugar llamado Dignidad, porque la idea era que desde el principio no mostrar ninguna imagen de Colonia Uh Dignidad. No -huh. es un documental sobre Colonia Dignidad, una película sobre ese tema, sino sobre la vida, por una parte, en la parte documental, valga la redundancia, como de Ingrid y Franz, estas personas que vivieron este lugar, cómo viven en presente el pasado que les quitaron. Eso fue algo que me dijo Ingrid cuando los conocí hace bastante tiempo atrás y me quedó dando vueltas en la cabeza.
yo me acerqué a ellos, perdón, y los conocí durante la investigación para un lugar llamado Dignidad. Y de ahí quedó la idea en algún momento de contar su historia en presente, haciendo alusión a esa frase que me parecía muy potente y cinematográfica, y mezclar esta ficción dentro de este relato documental como una especie de estructura de muñeca rusa, Ujú. eh, porque para mí tiene que ver con las posibilidades del lenguaje cinematográfico y la unión de dos relatos y ver en el espectador qué ocurría con eso a través de estas reflexiones sobre la memoria, el territorio y todo lo que contaba antes. Ahora, me llama la atención, Matías, porque cuando yo pienso en tus películas anteriores, y probablemente esto se va a unir, yo me acuerdo de las sensaciones. Yo tengo súper mala memoria, además que veo tantas cosas y leo tantas cosas que se me empiezan a cruzar los cables, pero me acuerdo muy bien de la sensación que tuve cuando vi Raíz, que era una sensación de este verde, este sur verde, ¿no? Y esta adolescente haciéndose preguntas respecto a de dónde viene, ¿no? Un lugar llamado Dignidad, que es una ficción, pero basada en los hechos reales que sabemos respecto a Colonia Dignidad, de este Ujú, niño este niño chileno, ¿cierto? Que recibe esta beca para asistir a la escuela y que luego empieza a ser testigo y víctima de los errores que ujú. suceden en Colonia Dignidad. Y yo me acuerdo de la sensación de claustrofobia viendo un lugar llamado Dignidad. Es una cosa muy, muy fuerte que está en tu película y además, incluso en los espacios abiertos, es muy sombría la película Un lugar llamado Dignidad, esta idea de que no hay Ujú, escape. ujú, Y acá también hay una cosa importante con las atmósferas en ambos relatos, ¿no? Y con el territorio de nuevo. Tanto tú vas a encontrarte con Ingrid y con Franz en este espacio que yo no sabía que era la Patagonia hasta ahora que leí el resumen. Eh, yo pensé que estaban en Alemania, porque es nieve, ¿cierto? Perdido en un bosque, etcétera. Y ellos además hablan en alemán casi todo el tiempo. Y luego también está que podríamos decir, mediometraje, ¿no? En la historia interpretada por Paulina García, en donde uno no sabe hasta el final por qué ella está buscando, qué es lo que está buscando y por qué. Y luego uno encuentra y encuentra el vínculo también. Entonces, cuéntanos respecto a, para ti cinematográficamente, las estrategias que vas buscando para meterte en estos espacios que son tan emocionales y tan duros en términos de la macrohistoria chilena. Sí, bueno, muy interesante esa apreciación, te lo agradezco, porque tiene que ver mucho con lo que nos planteamos como equipo y que tiene que ver también con lo que a mí me interesa personalmente como lenguaje. Me parece que el cine siempre, la mayoría de las veces, está obligado a solo contar historias, donde la historia es lo más importante, el argumento, la trama, cuando vamos al cine es como de qué se trataba la película, Ujú. etcétera. Siento que el cine es un lenguaje artístico lleno de herramientas, lleno de posibilidades que a veces están supeditadas a la historia y de alguna forma quedan en segundo plano. Y me parece interesante que podamos adentrarnos en esas fibras que tienen que ver con una potencia cinematográfica como lo es la expresión de sensaciones, la expresión de provocar en el espectador texturas, no solo emociones y no solo una narrativa. Y siento que Aullido de Invierno tiene que ver con esa búsqueda. Por ejemplo, en un festival de cine hicieron una apreciación sobre la mezcla de documental y ficción dentro de la película como dos historias y me parecía súper interesante que tenía que ver con algo que para mí también pasó por mi cabeza. Cuando vivimos en nuestro cotidiano podemos tener una linealidad narrativa, entre comillas, vamos a comprar, vamos a trabajar, etcétera, y después, por ejemplo, podemos dormir una siesta y entramos en un sueño, en una pesadilla que no entendemos mucho, despertamos, nos acordamos de un poco, pero no de todo, y después seguimos con nuestro día. La ramificación narrativa está dentro de nuestro diario vivir. Ujú. Entonces, me parece súper interesante que cuando vemos cine, de alguna forma sintamos que los relatos tienen que ser lineales y en nuestra vida no lo son así. No, hay una mezcla de memorias, de texturas, de momentos, todo se entra en esta como juguera.
Y creo que eso también está en otras artes y en el cine hay una potencia para trabajarlo y me parece súper rico eso. Entonces, eh, todo el trabajo desde un punto de vista de adentrarnos en este tema que tiene que ver con, por ejemplo, Colonia Dignidad o el tema derechos humanos, detenidos desaparecidos, que para mí es súper importante porque tributa también a lo que tú mencionabas del territorio. Es decir, yo siento y veo que Chile en muchos temas es como si fuese un capítulo no terminado. Recuerdo una frase que hay en un libro sobre Colonia Dignidad de un periodista ya en los años 60, Hugo Manuel Rodríguez, que decía en parte, Colonia Dignidad continúa siendo un lugar sin desenlace ni sanación, ya en ese tiempo. Ujú. Entonces, hay un misterio constante, algo no dicho, un secreto, y eso creo que deambula en nuestra historia, en nuestra memoria, y eso también completa este punto de vista de acercarnos a este tema de, de- de la memoria a través de la mezcla de estas dos como expresiones, sensaciones y también historia. Claro, y además hay dos cosas respecto a lo que dices y hacia mi próxima pregunta, Matías, y le recordamos que conversamos con Matías Rojas Valencia a propósito del estreno de Aullido de Invierno, su más reciente largometraje, y esta cosa de habitar el presente sí está absolutamente coaptado por el pasado, ¿no? O sea, en el caso de Ingrid y Franz y también en el caso del personaje que interpreta Paulina García, ellos no pueden vivir libremente el presente porque el pasado los limita en algunos casos psicológicamente, en el caso de Franz también físicamente, hay consecuencias, ¿cierto?, de lo que hicieron con él en Colonia de Dignidad, entonces también hay una ruptura de la continuidad del presente a partir de este pasado traumático, ¿no? Y por otro lado, quería preguntarte por tu vínculo, porque una cosa que me hiciste pensar a partir de, especialmente del relato con Paulina García, es que cuando uno piensa en las víctimas de Colonia de Dignidad, por supuesto piensa en los colonos, eh, que fueron torturados, que hicieron trabajo esclavo, ¿cierto? No lo que estaban tomando las decisiones, sino todo el resto, ¿no? Que vinieron. Y también, por supuesto, los niños y niñas chilenos que fueron raptados. Además de los chilenos y chilenas cuyos cuerpos terminaron ahí durante la dictadura. Pero aquí, por ejemplo, empiezan a aparecer otras víctimas como el personaje de Paulina García, ¿no? Que uno dice lateralmente estuvo vinculada con Colonia Dignidad. Y quería preguntarte por los ecos que a ti te moviliza Colonia Dignidad y por qué ya has dedicado dos películas a seguir hablando de esta historia. Em, Creo que la palabra eco es muy como clave en ese sentido, a partir de lo que tú dices, como que en un momento Franz en su vida, mientras hablábamos, mientras nos conocíamos, y también en la película explica de alguna forma qué es para él, qué significa para él los aullidos de los animales Ujú. y cómo los aullidos se escuchan a través de los perros en este caso, cuando ellos perciben una presencia humana que deambula, es decir, una persona que falleció, un fantasma. Y lo, y lo cree profundamente en el sentido de que incluso cuando los perros aullan más, significa que esa persona sufrió mucho al morir. Ujú. Y eso me quedó en la cabeza porque también conecta con lo que tú dices, con este eco, siento que Chile es una especie de, de eco respecto a lo que no está cerrado. Es decir, no podemos obviar o olvidar nuestro pasado, nuestra historia reciente, hasta que nos enteremos de alguna forma de cómo fue realmente esa historia reciente. Entonces, los pactos de silencio, lo que se guarda debajo de la alfombra y que queda como arraigado en el territorio, en las personas, en su historia, de alguna forma termina apareciendo hacia la luz, entre comillas, porque o se mantiene en este eco constante que se puede vincular con la memoria, con las pesadillas, con esa sensación de no terminado. Y Ingrid y Franz, como dices tú, resisten. eh, en el día están preocupados de cuidar sus animales, de hacer su huerta, de construir su casa en este lugar,
súper aislado y hostil desde una perspectiva como climática, pero que para ellos se convirtió como su refugio, su Ujú, lugar donde podían estar tranquilos. Entonces, su perspectiva de resistencia también tiene que ver con su relación con la naturaleza, con el espacio, con entre ellos dos, sus miradas. O sea, se comunicaron a base de miradas por muchos, muchos años porque estaba prohibido hablar entre ellos. Entonces, creo que si bien su día transcurre en una cotidianidad donde ellos se entregan con la palabra, incluso es alegría a ese ujú. diario cotidiano, no pueden obviar Colonia Dignidad y en todo momento, por ejemplo, a mí me contaban algo respecto a la colonia. Por ejemplo, cosas tan fuertes e interesantes como les dijeron que no podían cultivar nada en el terreno donde iban a vivir porque era tierra casi infértil en este Ujú. lugar de la Patagonia. Y ellos en poco tiempo lograron plantar, cultivar y cosechar de todo. Y ellos me explicaban, son cosas que aprendimos en la colonia. Entonces, de ahí de alguna forma entran diferentes perspectivas de lo que a ellos les ocurrió. Entonces, por ejemplo, también para Ingrid y Franz es inexplicable y sufren mucho por el hecho de que eh, Colonia Dignidad, actualmente Villa Baviera, sea un lugar con hotel, con restaurante. Claro, un lugar turístico. Claro, un lugar turístico, y Ingrid lo dice, lugares donde corrió sangre, donde yo fui torturada, Ujú. etcétera. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que Franz fue una persona que fue torturado todos los días durante 30 años, Ujú. encerrado en una habitación del Hospital de Colonia Dignidad, donde experimentaron con él. Eh, Ingrid y Franz actualmente no están viviendo en el lugar que aparece en la película, porque hace poco a Franz le vino un accidente cerebrovascular luego de que terminamos la filmación y la película. Y ahora viven cerca de Temuco, en un lugar donde pueden estar más cerca de opciones como hospital y tratamiento. Y hasta el día de hoy no hay ninguna ayuda de parte del Estado chileno a Ingrid y Franz, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, y yo creo que también el eco tiene que ver con la injusticia, ¿no? Con que estas historias se tienen que seguir contando porque no están resueltas. Como tú decías, es una herida abierta y es una herida además de la que poco hemos hablado. Entonces, la invitación es que vayan a ver Aullido de Invierno. Ojo, con Matías hemos enfocado la parte más dolorosa, pero el documental también tiene mucha ternura. También es un documental muy dulce, de alguna manera, y por supuesto muy bello por el espacio físico en que se van desarrollando las historias. Hemos conversado con Matías Rojas, autor de Aullido de Invierno, que se estrena este jueves 14 en salas, así que para que puedan ir a verla. Muchas gracias, Matías, por esta conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Que esté muy bien. Que te vaya muy bien con el estreno. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.